hablar en un Día de las Madres siempre va a ser bien difícil. Yo le compartí a unas hermanas antes de estar acá y les decía que realmente no hay palabras que uno pueda decir para poder expresar todo lo que uno admira y siente por una mamá. En los sermones, cuando uno habla acerca de las madres, es difícil en ese sentido. Difícil porque los sentimientos son reales, estamos presentes, nosotros todo el tiempo podemos admirar, percibimos el amor de la mamá, uno tiene una gran admiración toda la vida por ellas, pero nunca alcanzan las palabras para expresar el profundo amor que uno tiene por ellas. Es sumamente difícil, por eso incluso predicar en un Día de las Madres, porque cualquier sermón que uno predique nunca está a la altura de lo que realmente se puede hablar acerca de una mujer tan especial como son las madres. Y precisamente porque el llamado a ser mamá es inigualable, no hay punto de comparación. Yo entiendo que nosotros los hombres y que Dios nos creó al hombre y la mujer para que juntos procreemos, pero no podemos negar que para que exista una familia y para que la familia funcione correcta y adecuadamente, la figura materna es sumamente importante y más que importante es necesaria. Realmente una mamá podemos hablar muchas cosas de las madres. Por ejemplo, cómo a través de ellas las sociedades se construyen. Es, como decía el video precisamente, las mamás son las que todo el tiempo nos enseñan a nosotros lo que es bueno y lo que es malo, lo que se debe de hacer, lo que no se debe de hacer desde pequeños. Y aun cuando uno sigue de adulto, las mamás están ahí presentes diciéndole todo el tiempo lo que tienes y lo que no tienes que hacer. Las mamás son aquellas que nos enseñan a nosotros lo que es la obediencia, lo que es la corrección, lo que es la disciplina. Las mamás enriquecen realmente a las personas. Las madres dentro de una sociedad realmente son las que ponen ese temor en el corazón de los niños y son aquellas que nos enseñan a amar. Con papá nosotros jugamos, con papá sabemos cómo hacer las cosas, con papá nosotros hacemos muchas cosas interesantes, pero con la mamá, si algo aprendemos con ellas es cómo amar. Ustedes como madres tienen cosas tan especiales que, como les digo, no hay palabras. Es decir, podemos hablar de muchos calificativos, como por ejemplo el sacrificio. ¿Cuántas mamás, no solamente ellas, se sacrifican desde un inicio en los desvelos? Por ejemplo, aquí está el pastor David y su hija ayer cumplió 3 meses de haber nacido y me cuenta cómo son los desvelos. Y cómo Lorena, su esposa, está disfrutando este momento como primer hija. Y así cada uno de ustedes pueden recordar los momentos en los cuales han sacrificado todo el tiempo. Y en ese sacrificio, por ejemplo, y vemos mamás que tienen doble trabajo, que tienen que trabajar en la casa, porque es un trabajo arduo y difícil, pero también tienen que estar fuera de la casa para poder proveer a sus hogares. En el caso de aquellas mamás que están solas por diferentes razones, qué difícil, ¿no? Y a la vez, qué admirable. Porque el trabajo de una madre, para una madre nunca es una carga. Y aunque aquí en el sketch realmente dijeron cuántas frases no hemos escuchado nosotros de nuestras mamás, y aquí en el sketch que hicieron surgieron estas frases, pero no podemos negar que aunque ustedes sufren y aunque ustedes todo el tiempo están con esa preocupación por sus hijos, no vamos a negar que para ustedes, por lo menos nunca lo he visto así, para una mamá trabajar con sus hijos, jamás he visto que sea una carga. Nunca. Porque para una mamá el trabajo es un deber sagrado. Y es un deber. Y podemos hablar acerca del amor, de la ternura, de la comprensión. Por ejemplo, el Salmo 31 dice acerca de las madres que la ley de clemencia siempre está en su lengua, dice. Porque las mamás son las que enseñan realmente a que en el hogar haya misericordia. Cuando nosotros los papás queremos realmente y pensamos que solamente con la disciplina tenemos que enseñar a nuestros hijos, la mamá siempre no, pero mira, hey, ten compasión. No, mira, ya está bien tanto tiempo de disciplina, pero déjalo ir, mi amor, déjalo ir, dale permiso. Voz de clemencia siempre hay en su lengua, dice la Escritura, Proverbio 31. Y es una característica muy especial de las madres, todo el tiempo este amor, esta apelación al cariño, al amor, a la comprensión. Y aun cuando pasan los años,
Yo lo veo. Yo veo que entre hermanos hay celos, de repente crecemos los hermanos, hay diferentes perspectivas, como visiones en la forma en que vamos a hacer en nuestras familias. Y siempre la mamá está abogando con los hermanos de que comprendan al otro hermano. No, hijo, comprende a tu hermano, comprende a tu hermana. Y siempre está la voz de clemencia. Y así podemos hablar nosotros, por ejemplo, de otras cosas más que hacen las mamás, como por ejemplo la confrontación, el regaño, la dirección, la enseñanza del control, la laboriosidad. ¿Quiénes son los que nos ponen a barrer o que nos pusieron a barrer en la casa? Las mamás. ¿Quién me puso a mí a lavar los trastos después de comer? Las mamás. Mi hermano mayor cocinaba, mi hermana servía la mesa, ella la retiraba y yo lavaba los platos. 3 en una casa sirviendo. ¿Quiénes son los que nos enseñan esta disciplina y esta laboriosidad? Las mamás. ¿Quiénes nos enseñan a obedecer a nuestro papá? Las mamás. Es impresionante la labor que hacen las madres todo el tiempo. En resumen, no puedo negar de que la maternidad es indispensable para el bienestar social, emocional y mental de los hijos. Es indispensable. Y es tan importante la mamá en una familia que sin una madre todo es diferente. Y eso lo vemos incluso nosotros cuando en una familia una mamá se enferma. Supóngase que la mamá, toda la familia va a la playa. Y de repente la mamá dice, ay, me duele mucho el vientre, me duele la cabeza, mira, mi amor, yo no quiero ir. Automáticamente toda la familia, ¿qué decide? No ir. Pero si de repente va toda la familia a la playa y dice el papá, me duele la cabeza, si querés quedarte, no hay problema, nosotros vamos. No, en serio. Pero la mamá no puede faltar. No, la mamá no puede faltar. Uno sí. La mamá no. ¿Qué pasa cuando en una familia están todos en la casa y la mamá está enojada por algo? ¿Cómo es el ambiente de esa casa? Estresante. Pero ¿qué pasa cuando papá está enojado? Ahí déjenlo. Ahí dejen a su papá. Déjenlo solo. Y la mamá inventa algo y se divierte. Pero lo interesante es que lo mismo sucede en una iglesia. Exactamente igual. Las madres son más que importantes en una iglesia, son necesarias. Porque las mamás hacen un equilibrio tan importante en las iglesias porque también son un modelo de cómo nosotros tenemos que amarnos unos a otros. E incluso la mamá es tan importante para la iglesia que incluso cuando el apóstol Pablo, él estaba siendo criticado al inicio de su ministerio, cuando él comenzó su ministerio, cuando él estaba siendo criticado y acusado de que no era verdadero apóstol, cuando él escribe su primera carta, la primera que él escribió es Primera de Tesalonicenses. Cuando él escribió esa carta, él hace una defensa de su apostolado. ¿Y saben qué es lo que él ocupa para defender que él es un apóstol aprobado por Dios? Ocupa la metáfora de una madre. Y eso es impresionante, esa carta, en esa porción. Que él ocupa la figura de una madre para enseñarle a los pastores, a los líderes y en general a las personas de la iglesia cómo nos debemos de amar. Y eso creo que habla mucho del valor de la maternidad para Dios. Y es que por eso Dios hace esta analogía o esta metáfora, que así como una madre es importante para el bienestar de una familia, así es una madre importante para la iglesia. Por ejemplo, en esta iglesia nosotros hemos predicado en otras ocasiones y hemos enseñado por mucho tiempo que el matrimonio, en general el matrimonio,
es una figura y es una parábola que Dios estableció desde el inicio, una parábola viviente en cada generación, para que dicha generación pueda comprender o pueda observar cómo es el amor y cómo es la gracia de Dios para precisamente el pueblo. Así como Dios, es decir, así como un esposo ama a su esposa y así como una esposa ama a su esposo, así podemos ver en ese amor cómo Dios ama a su esposa, la iglesia. Pero entonces, si el matrimonio es la parábola entre la relación que Dios tiene entre Dios y su iglesia, una relación de gracia, las madres son la parábola de cómo la iglesia debe criar a los hijos de Dios. Y esa figura y esa parábola la vemos desde Génesis. Por eso es que hoy, en esta mañana, en donde queremos reconocer públicamente la manera en que ustedes hacen su trabajo y como nosotros les amamos, la manera en que queremos hacerlo es precisamente honrarlas de la misma manera en que Pablo, honrando a las mamás, él habló acerca de la vida cristiana. Queremos hacerlo así de forma pública, como una metáfora, en donde Dios enseña cómo deben de ser los líderes dentro de las iglesias, precisamente para que sean sanas, saludables y para que el Señor Jesús sea el centro del bienestar de la misma. Si usted trajo su Biblia, pues le invito a que abra su Biblia, y si no, pues en pantalla están los versículos. Y vamos a leer Primera de Tesalonicenses del capítulo 2 capítulo 2 del versículo 7 al versículo 9. Y yo lo voy a leer. Dice así la palabra del Señor. Pudiendo haber hecho sentir nuestro peso como apóstoles del Mesías, sino que fuimos tiernos en medio de vosotros, como cuando la nodriza acaricia a sus propios hijos, teniendo tanto afecto por vosotros, que queríamos impartiros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque llegasteis a sernos muy amados. Porque os acordáis, hermanos, que nuestra fatiga y arduo trabajo, que trabajando de noche y de día, a fin de no ser gravosos a ninguno de vosotros, os proclamamos el evangelio de Dios. Cuando el apóstol Pablo comienza a hacer en el capítulo su defensa, en este versículo 7, él comienza específicamente a hacer la analogía, ocupando la maternidad como una metáfora de cómo él era apóstol y cómo todo líder espiritual debe ser en una congregación. Y si usted sigue leyendo, si usted trajo su Biblia, se dará cuenta que en el versículo 10 ya cambia al hombre y ocupa la figura de un padre para continuar hablando sobre este tema. Es decir, lo impresionante es que él comienza con la madre y el centro de la metáfora son 4 cosas que él describe. Y son las 4 cosas con las cuales yo quisiera esta mañana honrar y a la vez hablarle a la iglesia en general, los que estamos aquí. En primer lugar, lo que nosotros vemos aquí en la palabra del Señor, que el apóstol Pablo rescata de la maternidad como un ejemplo para la iglesia, como una parábola para la iglesia, es la ternura. Dice el versículo 7, sino que fuimos tiernos en medio de vosotros, como cuando la nodriza acaricia a sus propios hijos. Pablo resalta que él no fue a Tesalónica a aprovecharse como lo suelen hacer los falsos maestros. Los falsos maestros se aprovechan de la iglesia. Los falsos pastores se aprovechan de las personas. Les engañan, les manipulan, para que todo esté al beneficio de esa persona. Pero el apóstol Pablo dice, yo no fui así. Yo no me fui a aprovechar de ustedes, sino que yo fui tierno con vosotros como una mamá es tierno con sus hijos. Y esa palabra tierna es muy, pero muy especial, porque esta palabra tierno, ya en el idioma griego en que fue escrito esta carta, es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento. Una vez aparece, y específicamente describiendo a una mamá. Y esto es importante, porque la palabra aquí ternura significa respetuosa, tolerante, paciente, leal, compasivo. Es decir, el apóstol Pablo lo que estaba diciendo específicamente es que él llegó a Tesalónica
a ser respetuoso, tolerante, paciente, leal, compasivo, como una mamá con sus hijos. Porque no vamos a negar, no podemos negar que específicamente una de las características reales de una mamá es eso. Es cierto que nosotros observamos a las mamás nerviosas, preocupadas, afligidas. Vemos que muchas veces están con los nervios de punta, como decimos en El Salvador, pero no podemos negar que son tolerantes a sus hijos. Si no, pregúntenle a aquella mamá cuyo hijo tiene 40 años y que después de 10 años de estar en las drogas regresa a casa. Pregúntele a esa mamá si no lo quiere recibir de vuelta a ese hijo, sin haberle importado todo lo que el hijo hizo. Pregúntenle a aquella mamá cuya hija cumplió 12 años, 14 años, comenzó a criticarla a ella, se fue de la casa, a todos sus amigos le dijo que ella era una bruja y que ahora ella que tiene 30 años y regresa a casa embarazada, pregúntele a esa mamá si no está dispuesta a recibirla. Las mamás son muy tolerantes. Y no solamente tolerantes, sino que pacientes. El apóstol Pablo dice, yo llegué con mucha paciencia con ustedes. Yo fui leal a ustedes y tuve mucha compasión por ustedes. La pregunta es, ¿de dónde lo aprendió? De las madres. Él mismo compara la ternura de una madre como una virtud necesaria para un pastor, para un apóstol, como él lo era, para cualquier líder de una iglesia. Pablo lo que está haciendo aquí diciéndole, hey, miren, vengan, observen a las mamás, miren a las mamás del Centro Internacional de Alabanza, obsérvenlas. Así tienen que ser ustedes, tiernos con las ovejas de Dios. Y es que por eso luego él afirma, como cuando la nodriza acaricia a sus propios hijos. Aquí la palabra acariciar es darle calor con su cuerpo. Qué rico, qué hermoso, qué agradable es ser acariciado por la mamá. ¿A quién buscan los niños cuando se golpean? ¿A papá o a mamá para que los acaricien? A mamá. El hombre es tosco, vení hijo, vení, no te pasando, el niño está más golpeado, ¿no? Vaya hijo, vaya, usted es hombre, o niño, usted aguante a la niña. Pero la mamá, ay puchica vos, no, vení. Y la mamá lo que hace es acariciar. Qué rico es estar, por ejemplo, con mi familia, con mi esposa, tal vez y mis hijos viendo una película, por ejemplo, y que me esté haciendo colochitos. Qué rico. No hay nada más delicioso que las caricias de una mamá. No hay comparación. Yo recuerdo cuando estaba todavía en edad de colegio y me salieron las muelas, las últimas, y me las quitaron, se me inflamó la cara, parecía sapo. ¿Quién creen ustedes que pasó toda la noche literalmente acariciándome? Mi mamá. Mi papá pagó la operación, él tenía que pagar y proveer. Mi mamá me puso pencas de maguey todas las noches, toda la noche. Cuando yo me dormí, me acuerdo que estaba en una mecedora porque no aguantaba el dolor de estar así. Estaba en una mecedora, mi mamá empezó a mecer y me puso pencas de maguey. Yo me dormí. Me desperté a las 6 de la mañana. ¿Qué creen ustedes que tenía en la cara? Pencas de maguey. ¿Y quién creen ustedes que la tenía en la mano? Porque no se caían, pues alguien tenía que tenerlas. ¿Quién las tenía? Mi mamá. No hay nada más especial que las caricias de una madre. Y el apóstol Pablo en Tesalonicenses está diciendo, sino que fuimos tiernos en medio de vosotros como cuando la nodriza acaricia a sus propios hijos. Ahora, ¿cuál es el motivo de estas caricias? ¿Qué es lo que motiva a una mamá a acariciar a sus hijos? ¿El egoísmo personal? ¿Acaso es el egoísmo
el que hace que usted como mamá venga y acaricie a sus hijos? ¿Cuál es el motivo por el cual usted está dispuesto a darle calor a su hijo a pesar que eso significa un sacrificio de toda la noche? Exactamente eso, amor. Y es la segunda virtud que entonces resalta el apóstol Pablo. Ya no solamente la ternura, sino que la segunda virtud que él habla en Tesalonicenses es el amor. Versículo 8 dice, teniendo tanto afecto por vosotros. Esta palabra tanto afecto se refiere a un amor tan profundo, pero a la vez es tan absorbente que no tiene comparación. Y ese es el amor de una mamá. Dios está comparando aquí, cuando el apóstol Pablo dice esto, está comparando el amor único de una madre con el amor en que el mismo Espíritu Santo dispone en nuestros corazones y que debe de ser la razón por la cual tenemos que tratarnos con compasión dentro de las iglesias. Es decir, que el mismo amor que el Espíritu Santo produce en nosotros para ser compasivos, para ser leales, para ser pacientes, para ser respetuosos, para ser tolerantes y compasivos entre nosotros, ya viene incorporado en alguien llamado mamá. Y es que Dios puso la figura materna para hacer una parábola del amor dentro de una iglesia. Si el matrimonio es la parábola entre la relación entre esposos, entre Dios, entre Jesús y su iglesia, pues de los niños que salen en la iglesia, de los recién convertidos, la figura materna es la parábola cómo la iglesia debe criar a los recién convertidos. Con mucho amor. Con muchísimo amor. Y por eso es que se compara a este amor que produce el Espíritu Santo, el amor de una mamá. Ahora, este mismo amor en las mamás, ¿a qué las lleva a las madres? Y el apóstol Pablo entonces pone una tercera virtud que resalta de las mismas mamás como un ejemplo de cómo debe de ser la vida cristiana en una iglesia. Y es el sacrificio vivo. Dice versículo 8 completo, dice, teniendo tanto afecto por vosotros, que queríamos impartiros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque llegasteis a sernos muy amados. Una característica que me encanta de las mamás es que cuando los hijos ya están casados y los hijos llegan a visitarla, siempre los hijos salen con las manos llenas de las casas de sus mamás. Siempre, es impresionante, yo no sé, es decir, uno llega, aunque sea con una manzana sale pues, con un guineo o con una mandarina, con algo sale. Siempre la mamá, o cuando llega la mamá a visitar a sus hijos o a sus nietos, siempre llevan ¿qué? Algo, cualquier tontería. Ahí pasan a estos de 10 y de 15, ¿verdad? Ya no son de 10 y 15, eso era antes. Oye, ¿qué dólar o algo así? Bueno, cualquier tontería. ¿Por qué? Porque la mamá tiene una característica, que el amor de ellas hace que ellas siempre quieran impartir, es decir, dar más que recibir. Y por eso dice, siempre comparando su ministerio al de una mamá, a las virtudes de una madre, el apóstol Pablo dice, les hemos amado tanto a ustedes que queríamos impartir, dice. Él está automáticamente diciendo que hay una característica importante en una madre que tenemos que resaltar hoy este día, es su generosidad. Una generosidad tan especial que hay en ustedes que hasta están dispuestas a dar su vida en sacrificio por sus hijos. No importa tanto mamá, no importa que mamá no coma con tal que coman sus hijos. La mamá puede comer lo último que quede en el plato, pero sus hijos deben de comer. Y precisamente el apóstol Pablo resalta esto, porque así tiene que ser el liderazgo de una iglesia. ¿Cómo? Generoso. Generoso. Y así tenemos que ser nosotros, generosos. Pero ocupa la virtud de una madre. Si nosotros queremos aprender cómo impartir nuestra vida y hasta el evangelio, pues entonces veamos la virtud de una madre. Y esto es impresionante porque una mamá todo el tiempo está dispuesto siempre a sacrificar, incluso hasta perder su vida por sus hijos.
¿Cuántas historias no conocemos de mamás que dieron su vida para salvar a sus hijos? ¿Cuántas? Yo vi una noticia hace un par de años atrás en Miami de una mujer en que allá recordemos que en Miami hay muchas casas que están alrededor de ciertos, no son ríos, son pantanos, riachuelos, y hay cocodrilos. Entonces sus hijos estaban jugando en el patio, un cocodrilo entra al patio y agarra la piernita de la hija. No, perdón, sí, la pierna de la hija. Entonces viene la mamá y comenzó a pegarle al cocodrilo. Y el cocodrilo comenzó a meter la mano en la boca del cocodrilo, sin importar si le iba a cortar la mano o no le iba a matar. Pero ella quería salvar ¿a quién? A la hija, sin importarle ella. Y es impresionante porque la noticia completa dice que cuando la niña creció y ella da el testimonio ahora, ella siempre enseña las marcas, pero no la del cocodrilo. La que le dejó la mamá. Fue tanta la fuerza que la mamá ocupó en su brazo para sacarla del cocodrilo, que la hirió tanto como el cocodrilo. Y tiene cicatrices. Y dice, estas son las cicatrices más importantes en mi vida. Porque mi mamá estuvo dispuesta a perder su vida por mí. Y así, ¿cuántas historias no conocemos? Aquí en El Salvador. De mamás que dan la vida por sus hijos. Por lo tanto, una vez más, si algo resalta el apóstol Pablo en su ministerio para defenderlo, en 1 Tesalonicenses, es la virtud de una madre. Y hay una cuarta característica o virtud que menciona el apóstol Pablo para hablar de la vida cristiana y cómo debe ser la vida cristiana en una iglesia, tomando como metáfora las virtudes de una madre. Y la cuarta virtud es la gratuidad o la sencillez o el desinterés de una madre por hacer cualquier cosa. El versículo 9 dice, porque os acordáis, hermanos, que nuestra fatiga y arduo trabajo, que trabajando de noche y de día, a fin de no ser gravosos a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. No hay nada más importante que compartir el Evangelio. Y el apóstol Pablo ocupa el sacrificio de una madre. Así como una madre está dispuesta a dar todo, incluso su vida por sus hijos, así también una madre y así también un cristiano comparte el Evangelio a los demás. Porque saben que eso los puede salvar. Y algo que aquí resalta el apóstol Pablo es la gratuidad. Que su esfuerzo y su trabajo no es en vano y que hacen tan fuertemente este trabajo para no ser gravosos a ninguno de ellos. Ahora, y es interesante las palabras que ocupa porque cuando dice arduo trabajo, se está hablando acerca de problemas. El apóstol Pablo está hablando de problemas, de enfrentar los problemas. Es como cuando una mamá, por ejemplo, una madre soltera, ¿qué problemas se enfrenta cada día? Muchos. Esa es la palabra que se ocupa cuando habla dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestra fatiga y arduo trabajo. Cuando el apóstol Pablo habla de arduo trabajo, se refiere a lo que hay que hacer para enfrentar problemas, pero cuando habla de fatiga, habla de algo característico en las madres, la perseverancia, la abnegación. Él está ocupando el ejemplo de las madres para decir, no solamente yo soy una persona como una mamá que va a enfrentar los problemas para darle de comer a sus hijos, yo no voy a trabajar como una mamá así, sino que también voy a ocupar como una mamá hace, perseverancia. Yo voy a trabajar por darles el evangelio como una mamá da de comer a sus hijos hasta morir, hasta el cansancio. Proverbio 31, ¿qué es lo que dice? De la familia que habla de Proverbio 31, cuando aparece la familia allí. ¿Quién es la primera en levantarse? ¿Quién es la primera en levantarse en Proverbio 31? La mujer, la mamá. ¿Y quién es la última en acostarse? La mamá. Esa figura, esa virtud de las mamás, un amor desinteresado, sin pedir nada a cambio, es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Yo hago lo mismo que las mamás, dice. Yo trabajo, enfrento los problemas. Yo me fatigo, es decir, yo persevero, pero para no serle gravosos a ustedes. Es decir, la palabra gravoso es gratuito, gratis. Es decir, por gracia. Y eso es lo que nosotros vemos en las mamás. Ellas nos crían, nos educan, nos regañan, nos disciplinan
y no esperan nada a cambio, más que la satisfacción de ver que sus hijos están bien. Las mamás pueden estar muy enojadas con sus hijos. Y puede ser que los hijos incluso estén enojadas con mamá y papá. E incluso pueden pasar años. Y puede ser que los hijos pasen años sin hablarle a papá y a mamá. Eso puede herir el corazón de una madre. Pero nunca va a hacer que se quite el amor de una madre por esos hijos. Nunca. Y es lo que el apóstol Pablo está resaltando aquí. Que las mamás aman sin esperar nada a cambio. Porque aún si no se los dan, siguen amando. Y esto el apóstol Pablo lo está poniendo como un ejemplo para la iglesia. Porque una vez más, así como el matrimonio, desde Génesis vemos, es la parábola que Dios ocupa para que nosotros entendamos la relación de gracia entre Dios y su iglesia. Los hijos que surjan de esta unión, la figura materna es la parábola que Dios ha puesto en el mundo para hacer entender a la iglesia cómo criar a estos hijos, a los hijos de ese matrimonio. Y lo hermoso de la sabiduría de Dios. Y por eso es que aquí el apóstol Pablo, una vez más para recordar, la primera carta que él escribió de todas las que él ha escrito, el apóstol Pablo fue Primera Tesalonicenses, fue la primera carta que él escribió. Y precisamente la escribió en parte para defender su ministerio, porque lo estaban acusando que él era falso apóstol. Y él, para defender su apostolado, lo primero que lo ocupa es demostrarles a través de la metáfora de una mamá y sus virtudes, cómo en él el Espíritu Santo había producido esas mismas virtudes y por lo tanto él era un apóstol aprobado por Dios. Así de importante es la madre en una iglesia también. En ese sentido, en esta mañana yo quería honrarlas a ustedes mencionando esto, cómo la Biblia las honra a ustedes. La función y el llamamiento, porque es un llamamiento para ustedes ser mamá, es una vocación, es un llamado de Dios a ser mamás. Es tan importante y tan necesario que Dios lo puso como requisitos para las iglesias saludables. Para que sean iglesias estables. Así que, así como de importante es una mamá en una familia, así es la mamá en una iglesia. Y así como es de devastador que una mamá no esté en una familia, así de devastador es cuando las mamás no están en una iglesia. Así que en esta mañana, en nombre de esta iglesia y en nombre del Ministerio de Mujeres que preside y que dirige mi esposa, yo le quiero dar muchas gracias a ustedes, mamás. Gracias en primer lugar por criarnos a nosotros. Porque ustedes son los que crían a los hijos de la familia del pacto. Ustedes crían a los portadores de la imagen de Cristo. Por eso la función de ustedes es de ser discipuladoras de las naciones. Esa fue la función que Dios les dio a ustedes desde Génesis. Ser las discipuladoras de las naciones. Porque en el cuidado que ustedes hacen, en la preparación que ustedes hacen, ustedes producen en nosotros el temor de Dios en nuestros corazones a través de sus consejos y a través de la palabra. Así que gracias porque ustedes crían a los portadores de la imagen de Cristo. Pero también en segundo lugar, gracias por ser esa metáfora viviente, esa parábola viviente de cómo el liderazgo y cómo la familia de una iglesia, la iglesia misma, debe de ser para salud, beneficio, bienestar y estabilidad de una iglesia. Muchas gracias de verdad. Y solamente entonces quiero concluir diciéndole esto a las mujeres que nos visitan por primera vez. Hay un momento, hay una persona y hay un lugar en donde todas las virtudes de una madre, junto con todas las virtudes de un padre y junto con todas las virtudes de Dios, llegó a estar para usted y para mí. Hay un lugar, hay una persona y hay un momento en el cual podemos ver en ese lugar, en esa hora, todas las virtudes conjugadas para el perdón de sus pecados y para el perdón de mis pecados. Y en la cruz del Calvario, en la persona de Jesucristo.
Si usted está aquí por primera vez, si usted nos visita este día, quiero decirle que así como nosotros admiramos su maternidad y la estamos buscando honrar a usted hoy, yo le invito a que usted considere seriamente reconocer el amor que Dios tiene por usted viendo hacia la cruz. Si usted ha tenido muchas veces la duda de cuánto Dios la ama a usted, porque está en una situación muy difícil, en un país muy difícil. Si usted es una mujer que tiene que luchar todo el tiempo con la amargura, con el pecado usted misma, porque su esposo no le ha sido fiel, y usted está siendo amenazada por el adulterio y la fornicación, y usted quiere entender cuánto Dios la ama, vea la cruz. Y ahí no solamente verá el amor de Dios, sino que verá el perdón de Dios. Así como una madre perdona a su hijo pródigo, así Dios está esperando por usted. Yo le invito a que usted pueda observar la cruz y pueda observar en ese Jesús al Dios Salvador. La razón por la cual estuvo en la cruz fue por usted y por mí, por nuestros pecados, por el amor sacrificial, por ese amor que Dios, por ese paga del pecado que Dios ordenaba desde el Antiguo Testamento. Jesús lo pagó por nosotros, teniendo un amor abnegado y sacrificial por nosotros, ejemplificado en el amor de una madre. Así que hermanos, hermanas, amigos, amigas, en este día en que estamos hablando del Día de la Madre, le invito a no solamente honrar a las mamás, sino que de verdad puedan honrar a aquel que las creó, a aquel que es tu Dios y tu Salvador, aquel que encarnó y aquel que en la cruz te demuestra cuánto te ama a ti. Su nombre es Jesucristo. Vamos entonces a orar.